Hola, muy buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por reunirse hoy a una sesión más del curso de primaria de crucero de la Universidad de los Andes. De pronto, para quienes no nos han acompañado antes, un poquito de contexto. Recuerden que nosotros hacemos un acompañamiento semanal en el que realizamos algunas reuniones virtuales en las que pueden hacer preguntas sobre los módulos, sobre los videos, sobre las actividades, sobre cualquier cosita que tengan como pendiente o hacer aportes o ideas que tengan de cada una de estas semanas. Recuerden que tienen que asistir al menos a la mitad de las reuniones para poder obtener el certificado. En este momento estamos en el módulo 3 del curso de enseñanza. Recuerden que es de tres cursos. El primero es contenido, el segundo es aprendizaje y el tercero es el de enseñanza. Entonces ya estamos en el último curso, ya vamos en el módulo 3. Y ya, digamos que hay dos reuniones semanales, una reunión que es entre semana, que es la que realizamos los jueves a las 7 de la noche como el día de hoy, y la que realizamos los sábados a las 2 de la tarde. Entonces recuerden que si de pronto hoy tienen que salirse antes o en el transcurso de esos días se les surge alguna otra duda, también pueden preguntar el sábado a las 2 de la tarde. Listo. Entonces la dinámica usual en las sesiones de entre semana es que les hago un pequeño resumen de algunos de los aspectos más importantes del módulo, apoyándome de uno de los mapas conceptuales del curso. Y luego pues vemos algunas de las actividades de aprendizaje. Entonces, si de pronto alguno tiene alguna duda durante la explicación o durante las tareas de aprendizaje, puede encender su micrófono y hacer su pregunta o puede escribirla en la parte del chat. Listo, entonces voy a compartir pantalla y cualquiera que tenga alguna duda, pues siéntate en la libertad de encender su micrófono. Listo, entonces, ¿qué vimos en este módulo? En este módulo vimos un poquito sobre los números naturales, sistemas de numeración, y a diferencia del módulo anterior, pues en este ya no, digamos, no revisamos cada una de los elementos de una tarea y los definimos y así, sino que tomamos de referencia un par de tareas, digamos, base y realizamos algunas mejoras basados en cuáles son los posibles errores en los que pueden incurrir los estudiantes, cómo se puede replantear la tarea para que logre de pronto más directamente cierto objetivo, si de pronto puede beneficiarse o no de realizar algún agrupamiento, si de pronto el requerimiento que se está solicitando está sesgando a los estudiantes en cuanto a lo que deben realizar, entre otras cosas, ¿cierto? Entonces, pues veamos más o menos de qué trató este módulo con este mapa general de lo que es una descripción general de una planificación de clase. Y entonces, pues tenemos el objetivo era describir la planificación de la sesión de clase, tema de número natural y sistemas de numeración. Es decir, que los temas relacionados pues son número natural y sistema de numeración. Este es como tal el tema, pero recuerden que los conceptos y procedimientos los pueden encontrar en el curso de contenido. Hay un mapa por cada uno de los temas bastante amplio que incluye procedimientos, con procedimientos, conceptos, representaciones, entre otras miremos que define un grado, que en este caso es primero de primaria. Entonces, esto es muy importante porque lo primero que hace es contextualizar dónde está haciendo la planificación de clase. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, el pensamiento numérico, si tienen presentes los estándares nacionales, pues es un pensamiento que es transversal a todos los grados, es decir, sea desde primero hasta 11. Entonces, si yo quiero hablar de algo que esté relacionado al pensamiento numérico, podría abordarlo en cualquier grado. Entonces, no basta con indicar el tema, sino que es muy importante también definir en qué grado vamos a implementar las cosas para así mismo tener de referencias expectativas de aprendizaje a largo plazo. Luego, nos define cuáles son las expectativas de aprendizaje. Entonces, en cuanto al sentido numérico, pues hay ciertas habilidades que están relacionadas a ese sentido, que es como el detectar relaciones entre números y establecer comparaciones entre números. Entonces, a tener en cuenta que esa es una expectativa a largo plazo. ¿Qué significa una expectativa a largo plazo? Es un objetivo que se espera lograr en un largo periodo de tiempo. Entonces, un ejemplo de expectativas a largo plazo son, por ejemplo, los estándares que aparecen en el documento de estándares nacionales oficial del MENE, ¿cierto? Entonces, por cada grado y por cada tipo de pensamiento, pues hay ciertos objetivos que se espera que se logren a lo largo del año escolar. Entonces, esas son las expectativas a largo plazo, porque se componen de varios objetivos más pequeños y cada uno de esos objetivos de varias metas de tareas que contribuyen a que se puedan llegar a él. Pero no se espera que se logren en una clase, ni en 2 semanas, ni siquiera en un periodo de clase, sino que se espera que se logre al final de lograr el año escolar.
Y luego hice un objetivo, entonces es un objetivo a mediano plazo, es algo que nos permite contribuir a este objetivo a largo plazo. Y en este caso el objetivo es que interpretar representaciones pictóricas y diagramas para representar relaciones entre cantidades que se presentan en situaciones o fenómenos. Entonces es algo que ya está mucho más acotado, como se darán cuenta, está relacionado con las habilidades que caracterizan el sentido numérico, pero sí ya es más lograble de pronto en cierta cantidad de, de clases, con una cierta cantidad de actividades, y entonces ya está limitado a un periodo de tiempo un poquito más corto. Otra cosa que nos indicaba es que era muy importante identificar cuál es la fase del aprendizaje en el que se encuentran los estudiantes. Entonces, como estábamos en grado primero, sabíamos que los estudiantes tenían entre 6 y 7 años y por lo tanto estaban ubicados en la fase de correspondencia de términos a términos sin conservación y de conservación no duradera. Entonces, ¿por qué es importante conocer la fase? Uno, para saber de pronto qué debo esperar de los niños en cuanto a qué ya saben hacer, para poder identificar de pronto estudiantes que necesiten un acompañamiento, digamos, más personalizado, pero también para poder identificar ciertas limitaciones. Entonces, yo cuando le voy a dar a mis estudiantes y si uno se pregunta sobre si esto es muy difícil para ellos, muy fácil, qué puedo hacer, pues una forma de saber si el nivel de la actividad que les estoy solicitando o el requerimiento es adecuado, pues es conocer en promedio o qué se sabe de en qué fase de aprendizaje están los niños en ese grado. Y para, digamos, el contexto en el que estamos, del grado y las fases de aprendizaje, pues hay muchos errores, pero los errores más, digamos, relevantes o recurrentes que quisimos tratar en este módulo son errores de conservación y errores de partición. Entonces recuerden que los errores de conservación son ese tipo de errores en el que los estudiantes, a pesar de hacer la misma cantidad de objetos, si los objetos están más separados entre sí o ubicados de una forma que pueda, digamos, distraer al estudiante, él piensa que la cantidad es distinta. Entonces de pronto, si todos están pegaditos, piensa que son 5. Pero si están un poco más separados y los ve y trata de estimar, entonces piensa que son más de 5. Entonces es un error también muy común en esta fase del aprendizaje. Y los errores de partición es cuando el estudiante tiene los objetos y por de pronto un problema del orden y cosas así, como que no lo está configurado de la manera adecuada, termina contando más de una vez cierto elemento. Listo. Y luego nos da pues ciertas metas a la tarea. Entonces recordemos que cuando queremos que un estudiante realice una tarea de aprendizaje, no nos interesa únicamente que logre un objetivo, que alcance cierta capacidad o habilidad, sino que también supere ciertos errores. Entonces, digamos que lo más razonable es que cada tarea de aprendizaje y cada meta de esa tarea, pues esté direccionada a que el estudiante pueda superar ciertos errores. Entonces, aquí, por cada uno de los errores anteriores, pues hay una meta. Entonces, percibir que la cantidad de objetos al contar no depende de la forma en la que estén dispuestos dichos objetos, y establecer relaciones de comparación entre grupos de objetos para determinar qué grupo es mayor y superar errores como volver a contar un objeto ya contado o dejarlo sin contar. Entonces, el segundo meta corresponde a errores de partición y la primera a errores de conservación. Y nos dieron como algunos ejemplos. Entonces, hay una tarea de collares que está más relacionada con los errores de conservación. Entonces, recordarán en los videos que muestra collares que tienen diferentes formas y entonces es importante porque los estudiantes suelen confundirse. Ah, bueno, está curviado y este está largo, entonces son igual de largos, pero entonces no tienen la misma cantidad de fechas, pero ellos creen que sí. Entonces, ese tipo de tareas promueve que los estudiantes identifiquen que la posición de los objetos no es un criterio suficiente para determinar la igualdad de las cantidades, y el desarrollo de esa capacidad permitirá que los escolares aborden la segunda tarea. La segunda tarea es la tarea de preparemos la fiesta. Entonces, en esta, la disposición de los objetos favorece que los escolares realicen un conteo directo de los objetos en lugar de hacer una comparación simplemente de su posición con respecto a los otros grupos, que es esa que tenía como varios recuadros y en cada recuadro había diferentes objetos con diferentes colores, formas, tamaños y ubicaciones. Y digamos que estas tareas en principio no estaban mal, pues tenían una meta específica, un estudiante puede realizarlas y llegar a esa meta y pues estaría cumpliendo el propósito, entre comillas, pero durante el módulo pues se vieron que estas tareas tenían oportunidades de mejora. Por ejemplo, en la de los collares, en algún momento se dividió, claro, si la pregunta es, identifique cuáles son los collares que son iguales, pues entonces el estudiante ya sabe que hay algunos iguales, ya sabe qué buscar y de pronto no sucede ese razonamiento de pensar, ¿será que hay algunos que sí o no son iguales? Y se cambió el requerimiento a, una persona dice que todos son iguales y otra persona dice que hay algunos diferentes. ¿Con quién estás de acuerdo? ¿Y por qué? Entonces ya a pesar de que tenía digamos que un contexto similar y tenía la misma imagen,
Este segundo requerimiento ya no le decía al estudiante hay o no iguales, sino que él tenía que determinarlo y también tenía que desarrollar la habilidad de justificación. Entonces, un ejemplo de, está bien, digamos que la tarea no tiene que ser perfecta desde un inicio y cuando sean profesores se irán dando cuenta un poquito más con experiencia de qué oportunidades de mejora habían. Y lo importante es identificar esas oportunidades de mejora y hacer las respectivas cambios a la formulación, a las ayudas, agrupamientos, entre otros, para que la tarea alcance su máximo potencial. ¿Listo? Entonces, eso fue lo que se trató un poquito el módulo de esta semana. Entonces, recuerden que estamos en el módulo 3, el de enseñanza de número natural y sistemas de numeración. Y algo que es diferente en este curso con respecto a los anteriores cursos es que ahora van a poder interactuar entre ustedes en cuanto a la realización y calificación de tareas. Entonces, en cada módulo de aquí en adelante, el curso les va a pedir que realicen una tarea y ustedes van a tener que compartir esa tarea con sus compañeros, por ejemplo, por los grupos de WhatsApp. Tienen que ser calificados por sus compañeros y tienen que también calificar a un compañero. Entonces, siendo más específicos, entonces, en este caso, este módulo, llegan aquí, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice la actividad? Entonces, pues la descripción general es que el objetivo de esta tarea es mostrar que puedes diferenciar las características de las expectativas de aprendizaje para un tema concreto. El tema es los números naturales y sistemas de numeración. Debes escoger un grado de primaria. Es importante que escojan un grado particular. Y se debe seleccionar y escribir una expectativa de largo plazo a la que quieres contribuir. Entonces, ¿cómo identificar una expectativa de largo plazo? Entonces, en Colombia tenemos este documento que sirve de inspiración para los currículos en cada colegio, que está formado por expectativas de largo plazo. Digamos que no tienen que ser esas, basta con que sea una expectativa lo suficientemente amplia como para que no se pueda abordar en un corto periodo de tiempo, pero si les sirve y les da ayuda, el documento de estándares básicos de aprendizaje del MEN, pues ya tiene un listado de expectativas. Ustedes pueden identificar el grado en el que están interesados y escoger la expectativa que más les llame la atención. Luego de escoger la expectativa, deben seleccionar o redactar un objetivo de aprendizaje que contribuya a la expectativa a largo plazo. Entonces, una vez seleccionada ese estándar, tienen que tratar de desmenuzarlo para poder llegar a ese estándar grande, ¿qué debería poder hacer el estudiante? Y entonces ahí sí pueden, digamos, redactar un objetivo a mediano plazo, que puede ser 2 o 3 clases, ¿cierto? Pero entonces hay una conexión, tiene que haber una coherencia entre el objetivo a largo plazo y su objetivo, y pues obviamente tiene que haber una coherencia en cuanto al tiempo. La expectativa a largo plazo se espera que se logre en la duración de un año, que su expectativa o objetivo debe poder lograrse en 2 o 3 clases. ¿Listo? Luego les da un poquito más de información, entonces les dice cuál es el tema, les repite que es número natural y sistemas de numeración, y su envío debe tener el título, la expectativa de aprendizaje, deben registrar la tarea en el cuadro de contexto previsto que en ello está en mi presentación. Entonces, si suben aquí, van a mi presentación. Entonces, es aquí donde pueden seleccionar. Aquí deben colocar su expectativa y aquí colocan el resto de la información. Deben registrar su tarea en el cuadro y deben incluir los siguientes ítems: el grado, la expectativa y el objetivo de aprendizaje. ¿Listo? Y una vez que realicen eso, pues esto ya quedará como en una base grande llena de tareas de todos sus compañeros. Y lo siguiente que les va a pedir es calificar a otro compañero. Entonces, así mismo como ustedes subieron sus tareas, pues esas tareas van a ser visibles para otros compañeros. Entonces, es aquí donde podrán, si colocan comenzar revisión, entonces podrán empezar a revisar tareas de sus otros compañeros. Para poder obtener el módulo, es decir, la calificación del módulo, tienen que haber entregado una tarea, se las tienen que haber calificado y ustedes tienen que calificar la de otro compañero. ¿Listo? Entonces, Carlos esta mañana compartió en el grupo de WhatsApp un enlace de cómo enviar por WhatsApp el enlace de su tarea. Entonces, si de pronto no quieren esperar a que alguien entre a Coursera y lo califique, lo que pueden hacer es copiar el enlace, como dicen las instrucciones del mensaje de Carlos, lo envían por el grupo de WhatsApp pidiendo el favor de que alguien se las califique y entonces esta persona pues ya podrá acceder directamente a su tarea para calificarla más prontamente. Eso va a suceder en cada módulo. Entonces, fíjense que el propósito general del curso es que al finalizar el curso puedan crear una tarea de aprendizaje con unos elementos y una meta que está dirigida a un propósito específico.
Y pues cada uno y esta meta, la creación de esta meta tiene varios pasitos. Tiene el pasito de crear el objetivo, el paso de crear la meta, el paso de crear la formulación, el paso de identificar los elementos, entre otros. Todo para poder tener una muy buena tarea de aprendizaje con todos sus elementos creados. Entonces, módulo a módulo, van a ir creando estos pequeños pasitos. Por ahora, en este módulo, lo único que les pide es el objetivo. En el siguiente módulo ya les pedirá otra cosita. Y así hasta que en el módulo 7 pues van a obtener completa su tarea de aprendizaje. Entonces, a pesar de que los módulos no se cierran, es muy importante que de aquí en adelante traten en lo posible de ponerse al día lo más rápido que puedan, porque los estudiantes o bueno, entre ustedes van a estarse calificando conforme vayan haciendo las actividades. Entonces sería, digamos, una embarrada que por estar de pronto un poco atrasados en los temas, falten 2 días para acabar el semestre y ustedes ya tienen todas sus tareas, pero ya no hay tiempo de que nadie se las califique. Y es algo que ha pasado en algunos cursos anteriores, que hay un par de personas que de pronto se quedaron sin calificar o ser calificadas y pues ya no hay nada que hacer después de ello. ¿Listo? Entonces, si van un poco atrasados con los temas, traten de ponerse tan pronto al día como puedan, porque en esas sí necesitan más o menos ir al día. No estoy diciendo que si van una semana atrasadas no vayan a poder hacerlo, pero sí se corre más el riesgo de que no les aparezca el módulo en chulito. Por ejemplo, si ustedes estuvieran en el curso 2, prácticamente podrían hacer todo el módulo en un solo día y el último día y no pasa nada. Pero en este caso, como requieren que alguien más se los califique, entonces sí corren el riesgo de terminar todo lo demás y que al final del semestre les haya faltado a alguien por una tarea porque le descalifiquen y entonces ya no pueden obtener el diploma. Entonces tratan de ponerse al día y de enviar esos enlaces. Y en los 3 minuticos que nos quedan, veamos entonces algunas em, de las tareas. Entonces, veamos esta de los abacos, que me parece interesante, y ya de pronto podríamos cerrar por el día de hoy. ¿Le puedo Listo. hacer una pregunta, profe? Sí, Lizzy, claro. Su merced dice que pues se va volviendo complejo para hacer la tarea hasta que se culmine con toda la tarea. ¿Se puede seguir entonces un proceso con un tema, el mismo tema hasta terminarlo? ¿O Sí, el tema cambia a medida que el módulo se va desarrollando? pues ven, revisamos rápidamente. O sea, tiene todo el sentido que sea un solo tema, porque precisamente cuando vayan creando la meta de la tarea, pues esa meta tiene que contribuir al objetivo que ustedes crearon. Pero igual, de todos modos, miremos rápidamente. Entonces, no, mira, el tema de la tarea sí cambia. Entonces, en el anterior era sistemas numéricos y este también es operaciones numéricas. Entonces, es para que aprendan un poquito a cómo crear cada uno de esos elementos, pero sí especifica en cada tarea cuál es el tema en el que debe girar, ¿cierto? Entonces, no, no es el mismo tema para todo. Entiendo que sería de pronto un poquito más coherente para que de pronto la meta contribuya al objetivo y así sucesivamente, pero también fíjense que como durante el curso de contenido se vieron varios temas, pues es difícil escoger solo uno. Entonces, la idea es también aprovechar lo que saben de cada uno de los conceptos que vieron en el primer curso para crear cada uno de los diferentes pedacitos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Lucía, no, no es el mismo tema en todas las tareas, pero eso tampoco complica mucho las cosas porque cada una de las tareas que deben realizar es muy cortica. Digamos, en el módulo 3 tienen que escoger una expectativa y un objetivo, y en este módulo 4 solo tienen que crear la meta de la tarea. Entonces, y en el siguiente otro pedacito chiquito y así sucesivamente. Entonces, no te preocupes por en cuanto a la dificultad. A ver, Muchas estamos. gracias, muy amable, gracias. Vale, vale, Lacey, gracias. A ver, abacos. Listo. Entonces dice, como el profesor Arturo notó que muchos de sus estudiantes escribían 102 o este que tiene 100 y 20 para representar 120, claro, porque los escuchantes escuchan 120, entonces escriben el 100 y el 20 después. Les explicó cómo se representa 120 y otras cantidades en el abaco vertical. Al finalizar la clase, el profesor le entregó a cada niño 2 hojas con imágenes de abacos y les pidió escribir la cantidad representada en la primera hoja y dibujar la representación de las cantidades escritas en la segunda hoja. Y nos preguntan cuál o cuáles de los siguientes conocimientos es o son requisitos para abordar esta tarea.
Entonces recordemos rápidamente lo que es un requisito. Un requisito son estos conocimientos que el estudiante necesita para poder abordar la tarea. No son tanto conocimientos previos porque no son necesariamente como conceptos o procedimientos, sino sí como, digamos, conocimientos más específicos, ¿sí? Por ejemplo, uno no colocaría en una lista de conocimientos previos saber qué es una docena. Pero si una tarea dice, en la siguiente paquete hay una docena de fresas, em, el estudiante para realizar la tarea sí necesita saber qué es una docena. Entonces, en este caso, pues recordemos, en cada uno de los abacos debe escribir el número que representa y en esos que están vacíos, pues tienen que dibujar las bolitas tales que correspondan al número indicado. Descomponer el número. Así es. Y entonces, cuáles serían los requisitos de esa tarea? Entonces dice, saber que las tres cifras de una cantidad se refieren a tres niveles de orden diferentes, centenas, decenas y unidades. Saber las reglas del uso del abaco para representar la cantidad de tres cifras. Y saber que el cero representa la ausencia de unidad en el lugar del orden donde aparece. Entonces, aquí hay tres posibles requisitos y preguntan, ¿cuáles son los requisitos? ¿Solo la 2? ¿Solo el uno y el 3? ¿El uno, 2 y 3? ¿O solo el uno? ¿Qué creen ustedes? Pueden escribir en el chat si así lo prefieren. Entonces, Lucía dice que la 1 y la 3, muy bien. ¿Alguien tiene alguna opinión distinta? Listo. Lucía, ¿te gustaría compartir por qué crees que es la 1 y la 3? Bueno, creo que no. Entonces voy a comentar rápidamente. Entonces, Lucía está en lo correcto. El estudiante tiene que saber qué significa cada una de las posiciones de los números. Tiene que saber qué son las centenas, las decenas y las unidades. Y también tiene que saber que el cero representa la ausencia de unidades en el lugar del orden donde aparece. Por ejemplo, por la segunda figura. Entonces tiene que saber que el hecho de que no haya nada aquí no significa que el número sea 42, por ejemplo. Entonces, Lucía tiene razón en que se necesitan al menos la 1 y la 3. Y la pregunta sería, ¿por qué no la 2? Que es saber las reglas del uso del abaco para representar cantidades de cifras. Y la respuesta es que, claro, o sea, uno podría pensar que como están usando el abaco, necesitan saber las reglas. Pero durante la implementación de la tarea es cuando los estudiantes van a realmente aprender estas reglas del uso del abaco. Es algo que está siendo nuevo para ellos. Y entonces no puede ser algo que deben saber desde antes de realizar la tarea. Entonces, Lucía está en lo correcto y es la opción 1 y 3. Hola, buenas noches. Perdón, no me estaba dando el micrófono. Ah, Lucía, Ajá. perdón. Mira, también me parece muy importante cuando uno está trabajando el abaco, es que ahí se refuerza mucho el valor posicional del número. Ujú. Entonces, la opción uno y 3 hacen mucha referencia a esa importancia de ese valor posicional. Por supuesto. Muchas gracias, Lucía. Y Lucía también tiene mucha razón en que también ayuda mucho a visualizarlo. Si se dan cuenta en varias de las actividades y videos, una de las ayudas más frecuentes en esta etapa de los niños es tratar de mostrárselo con el uso del abaco. Entonces, es una herramienta que es importante que nosotros como profesores conozcamos y que también sepamos llevar al aula para ayudar y guiar a los estudiantes. Entonces, en este caso, pues sería la 1 y la 3 y pues verifiquemos de todos modos a ver qué nos indica. Entonces, en efecto, y la explicación es que identificar y diferenciar las unidades, decenas, centenas es un requisito previo a la tarea que implica representar cantidades de tres cifras, como en este caso. El uso del cero es una característica del sistema decimal de numeración y por lo tanto también es requisito para esta tarea.
Entonces, muchas gracias, Lucía. Ya completamos los 25 minutos de hoy, entonces si de pronto alguno tiene alguna duda adicional, voy a quedarme otro par de minutos en la sala, pero ya podríamos dejar hasta aquí por hoy. Mariana, Sí, Lucía. lo que pasa es que tengo dudas con la tarea, la presentación de la tarea. En esta Ujú. primera parte solo es subir la expectativa a largo plazo, el grado y el objetivo de enseñanza. Solamente esos tres aspectos, Exactamente. no es la tarea como tal, sino esos tres pasitos nomás. Estás en lo correcto. Digamos Perfecto, que la idea es que todo sea un proceso, entonces por ahora solo las expectativas a las que queremos ver. En el perfecto, siguiente módulo será la meta de la tarea. Entonces ahí sí ya empezarán a involucrarse la tarea, pero tienes toda la razón. Por ahora solo la expectativa a largo plazo, el grado y el objetivo. Y asimismo cuando vayas a calificar a un compañero, lo que tienes que revisar es primero si la expectativa sí tiene que ver con el grado. Entonces no puede ser que alguien haya escogido, por ejemplo, primaria y que haya escogido una expectativa relacionada a cálculo. Eso por un lado. Y segundo, que haya una coherencia entre el objetivo y la expectativa. Es decir, que el objetivo sí apoya la expectativa. Entonces, pueden dejar comentarios muy corticos, pero no se les olvide calificar a sus compañeros y pedir que sean calificados. Perdón, disculpe, sí, tengamos en cuenta mucho el enfoque, o sea, el tema, Ajá. porque no vaya a ser que estemos hablando de los números y resultemos con fracciones. Entonces ahí es donde se vería pues el error de la tarea, ¿no? A lo que nos piden. Si nos piden Eh, el tema, en el tema nos centramos de acuerdo, y digamos que si la expectativa con a eso, largo plazo que escogieron tiene que ver con números enteros, el objetivo no puede ser de fracciones. Entonces, son dos cosas, lo que tú dices, mirar el grado, el tema, tienes razón, y también la coherencia entre la expectativa a largo plazo y la del objetivo. Y digamos, la ventaja de que sea el mismo tema para todos es que pues como cada uno se familiariza con su tema, cuando vaya a calificar a sus compañeros, pues también tiene presente eso, de que no sea alguien que de pronto está colocando el tema que a él le gusta, sino el tema que se solicita en la tarea. Listo. Entonces, pues muchas gracias a todos y todas. Me quedaría un minuto más por si de pronto alguien tiene una duda, pero ya podríamos terminar por el día de hoy. Que estén muy bien todos. Muchas gracias. Hasta luego.